Todos puestos de pie para honrar la palabra de Dios. Dichoso quien pone su confianza en el Señor y no recurre a los soberbios ni a los que se pierden tras la mentira. Muchos son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus planes en favor nuestro. Si quisiera anunciarlos y proclamarlos, serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí, Señor. Bendita es tu palabra. Bendita la obra que haces en cada uno de nosotros. Habla, Señor, que tus siervos escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar. Bienvenidos este domingo. Qué bueno es verte. Qué bueno estar aquí reunidos en la casa del Señor. Que esta semana escuché un canto de los de la vieja guardia. Los de la vieja guardia no me dejarán mentir, un canto bonito, dice más o menos así como ¿cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Más o menos así. Le hubiera hecho uno al rulo, a una colistada, pero bueno. Y lo escuchaba y dije, híjole, qué reto. Qué reto poder tener ese corazón de Dios. Amarlo como Él nos ama. Algo que es imposible, por supuesto, pero acercarnos a ese amor incondicional, a ese amor tan sublime. Qué reto. El salmista, lo que acabamos de leer, dice: el hacer tu voluntad me agrada. Hablamos hace algunas semanas acerca de qué difícil es ser cristiano, ¿recuerdan? Qué difícil es poner en práctica los 10 mandamientos. Qué difícil. Y aquí vemos a David diciendo: el hacer tu voluntad me agrada. Y de verdad dices, oye, ¿cómo le hiciste? Si tuviéramos a David aquí enfrente, yo correría y diría, o sea, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo te deleitaste en hacer la voluntad de Dios? Ahora, ojo con esto. Dice, no habla de cumplir los 10 mandamientos, sino habla algo más profundo, hacer tu voluntad, le dice a Dios. ¿Cuánto me agrada hacer tu voluntad? Y nosotros debemos tener en claro que hay cosas, una cosa es obedecer a Dios y otra cosa es hacer su voluntad. Obedecer, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dijo, mira, te voy a dar los 10 mandamientos, te voy a dar mis leyes, las voy a escribir. ¿Para qué? Para que tú entiendas, conozcas hacia dónde quiero que vayas, qué es lo que quiero que hagas. Y nos hemos quedado con eso de, bueno, pues como hijos de Dios tenemos que obedecer, pero Dios va más allá. Como hijos de Dios, dice la Escritura, que el nuevo pacto, Jeremías 31:33, dice, el nuevo pacto consiste en esto: ya no voy a escribir mi ley en tablas, sino la voy a poner en sus corazones. Y ahora yo seré a ellos Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso se llama conocer la voluntad de Dios cuando está escrita en el corazón, no cuando la lees y tengo que obedecerla, porque eso hace el mundo, eso hace la religión, tratar
de hacer la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo que no sea bueno, es bueno tratar de obedecer. Ahí iniciamos todos, ¿sí o no? A ver, ¿qué quiere, Señor? Y leíamos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, y comenzamos a tratar de hacerlo, y honra a tus padres para que te vaya bien, y tratamos de hacerlo, ¿verdad? Y luego dice, no mentirás, y tratamos de no mentir, y es una lucha constante, y es bueno. Pero como hijos de Dios no nos podemos quedar en ese punto de tratar de obedecer la ley de Dios, sino de ir más allá y obedecer y hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Yo me topo con el corazón de David. La Biblia dice, el libro de los Hechos, capítulo 13, describe cómo Dios habla de David. Hechos capítulo 13, versículo 22 dice: tras destruir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. ¿Cuántos de aquí podríamos decir, o pensar, o asegurar, o creer que Dios podría decir de nosotros: he encontrado a fulanito que es conforme a mi corazón, he encontrado a Nancy que es conforme a mi corazón? ¿Cuántos podríamos decirlo? Es un reto para nosotros, y esta mañana yo quiero que nos vayamos así desafiados. Conforme a mi corazón, porque Él hará todo lo que yo quiero. Y quiero que de ahí partamos. ¿Cómo yo? Porque si yo me voy a la escritura, yo puedo decir, ok, ¿cuántos saben que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y cuántos conocen la historia de David? ¿Perfecto? Un hombre sin mancha y sin cola que le pisaran. O sea, David tuvo de defectos en la Biblia que se registran, muchos. Entre ellos cometió adulterio. Entre ellos mandó matar a uno de sus oficiales para ocultar el pecado que había cometido. Traicionó a aquel que le era fiel. Iba y mataba, arrasaba con pueblos enteros. Y se quedaba con el botín, y luego le decía el rey, ¿y de dónde vienes? De merodear la tierra. Y no hubo nada, mentía, mataba, o sea, tenía muchas cosas. Dice que como padre falló, nunca les dijo nada a sus hijos, no quería entristecerlos, y era un mal papá. Los amaba demasiado, pero el amar demasiado no significa que seamos buenos padres. Si no lo corregimos, si no instruimos, si no guiamos, estamos fallando. Y volteamos y decimos, a ver, ¿dónde me perdí? Dios dice que es un hombre conforme a su corazón, y en algunas cosas yo soy mejor que él. ¿Sí no es cierto? Podemos decir, podemos pensar. Pero la clave está en que David conocía el corazón de Dios y se propuso hacer su voluntad. Se propuso. El Salmo Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos del 4 al 9. No, espérenme. A veces la tecnología se me va, pero sí. Dice la escritura, Salmo capítulo 132, 13 y 14, dice: tú elegiste, está diciéndole que Dios, tú Dios, elegiste a Jerusalén
para vivir siempre ahí. Dijiste, aquí pondré mi templo, aquí reinaré para siempre, porque así lo he decidido. Ahí comienza todo el meollo. En el corazón de Dios estaba poner su casa, su habitación en Jerusalén. Jerusalén anteriormente se llamaba la tierra de Jebús, porque estaba habitada por los jebuseos. Era una ciudad fortificada, una ciudad que estaba en un monte. Y dice la escritura que Dios quería ese monte para poner ahí su habitación. Pero Dios nunca le dijo a nadie nada. Dios no fue y puso una pancarta. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, mira, vas a construir una tienda y ahí yo voy a habitar y van a tener estas medidas y demás y demás. Pero nunca habló Dios audiblemente a ningún ser humano diciendo, mira, yo quiero construir en esta ciudad de Jebús mi morada. Nunca. Sin embargo, cuando Salomón sube al trono y tiene un encuentro con Dios, declara la siguiente oración: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre, desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo Israel. Pero ahora he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado, y he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Ojo con esto, dice, después Salomón dijo, mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo, tú querías construir el templo para honrar mi nombre, tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga, será uno de tus hijos que construya el templo para honrarme. David conoció el corazón de Dios sin necesidad de que Dios diera la orden, sin necesidad de que Dios le dijera, ay, pues ¿quién me podrá construir aquí un templito, verdad? Para pues yo poder poner mi nombre. David lo conoció. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque conocía el corazón de Dios, conocía su voluntad. Y dice la escritura que desde que David subió al trono, él se propuso con todo su corazón cumplir la voluntad de Dios. Salmo 132 del 1 al 5 dice, Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias. Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus promesas al poderoso de Jacob. No entraré a mi casa, ni iré a mi cama, no me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestañeo antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Fue algo que se propuso en el corazón de Dios, porque David había conocido los secretos del corazón del Padre. Vemos a un David, dice la escritura que cuando David fue a pelear contra Goliat, muchachito, dice que cuando tomó la onda, la enclavó entre ceja y ceja y cayó de espaldas el gigante, llegó David y lo remató con la espada del gigante, de Goliat, porque David no tenía armas. Le corta la cabeza, toma la cabeza, dice, y va hasta la ciudad de Jebús, y luego regresa con la cabeza, y ahí con la cabeza en la mano, Joab, el general del ejército, va y lo lleva directamente con Saúl. Cuando David
lleva la cabeza. Le dice, bueno, ¿y la cabeza qué? La cabeza va y se las enseña, diciéndoles, ustedes ahorita están aquí, jebuseos, pero así como le hice a este filisteo, les voy a hacer a cada uno de ustedes, porque prácticamente este lugar le pertenece a mi Dios. Yo sé que mi Dios quiere este monte para poner su nombre en este lugar, para que en este lugar se le adore, y yo voy a venir por ustedes. Eso es lo que estaba haciendo implícitamente con esta acción, tomando la cabeza. No fue y la enterró ahí con los jebuseos, no fue y la dejó ahí, no fue y se las enseñó y luego regresó y continuó su camino. Cuando lo ungen como rey, David toma la ciudad fortificada, va y les da una orden a todos sus valientes, a todo su ejército. Dice, el primero que mate a un jebuseo será el general de mi ejército. Y Joab es el que da el brinco y mata a un jebuseo, y él queda como general del ejército de David. Desde el momento en el que David entendió cuál era el corazón de Dios, en ese momento caminó en ello. No dio tregua. Dios le dijo ciertamente, mira, tú no me la vas a construir la casa porque has derramado mucha sangre, pero tu hijo sí. Y David le dijo, bueno, pues ni para qué, ¿verdad? A lo mejor este sentir pues ni era de Dios. A lo mejor, pues ¿para qué me esfuerzo? Pues mejor mi hijo. No, él dedicó toda su vida para almacenar todo lo necesario para que cuando Salomón llegara a ser rey tuviera todo listo para hacerle el templo a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo logró David llegar a este punto? ¿Cómo logró David llegar al punto donde podía conocer el corazón de Dios? Porque si bien nos va, tú y yo podemos conocer lo que dice la Biblia y tratar de obedecerlo si bien nos va, si andamos muy en el espíritu. Pero conocer el corazón de Dios sin que Dios diga nada, estamos hablando de otro boleto. ¿Cómo? Todo inicia con una vida difícil de David. Todo inicia con una vida donde David era el más pequeño. Se cree que era hijo fuera del matrimonio, porque de hecho David dice, en pecado fui concebido. Se cree, no lo aseguro, los teólogos algunos dicen que era hijo fuera del matrimonio, era el más pequeño y a él lo tenían así como tú no cuentas. Recordemos cuando Samuel llega a la casa de Isaí, padre de David, y le dice, vamos a hacer un banquete, quiero que estén todos tus hijos, y están todos, y Samuel se da cuenta que falta uno. Entonces le dice, no, ninguno de estos pasó aquí, y le dice, falta uno. Ah, sí, casi le dice, pero no importa, ese no cuenta, ¿verdad? Imagínate la raíz de rechazo que tenía David. De hecho, cuando David va a pelear contra Goliat, llega y están los ejércitos de los hebreos, de los judíos, y los ejércitos de los filisteos van a pelear, y todo el pueblo de Israel viene amedrentado, viene asustado, y llega y David está ahí, y su hermano le habla feo y le dice, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Ya estás entrometido, de seguro quieres ver el chisme, y le empieza a hablar feo, y David le dice, ¿yo qué hice? O sea, él venía obedeciendo la voz de su papá que le dijo, lleva esto, ve cómo están tus hermanos y tráeme buenas noticias, etc. Imagínate el conflicto que había con su propia familia, con sus hermanos. Su papá no lo veía con tanto apego, ¿verdad? Era el hijo no deseado por ahí, como cuando verán los papás malamente, ¿verdad? Y es el pilón, se me chispoteó. ¿Cómo te atreves a decir eso? A ni lo esperábamos. Pues más o menos así era con David. Toda la vida había escuchado lo mismo, toda la vida se sentía igual, era el que no le caía bien a la gente, etc. A él, siendo el más chico, lo enviaban a cuidar las ovejas, a pasar días solo, frío, hambre, soledad. ¿Cuántas cosas pudo haber pasado por la cabeza de David? Pero justamente fueron esos momentos de rechazo, de soledad, de abandono, de injusticia. Porque déjame decirte algo, la vida no es justa.
Quien está pensando así de que es que a mí no es justo lo que yo estoy viviendo, la vida no es justa. Pero justo en esos momentos Dios estaba preparando un hombre conforme a su corazón. En esos momentos de soledad, ¿tú crees que no venía a la mente decir, pero por qué a mí? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no están, o por lo menos otro de mis hermanos? ¿Por qué no nos hacemos compañía? ¿Podríamos platicar? ¿Por qué siempre a mí ellos están muy a gusto ya en la casa, cenando calientito, acostándose, tapándose, y yo tengo que estar aquí día tras día, semana tras semana? Se sentía injustamente tratado. Creo que en algún momento volteó al cielo a querer reclamar, y cuando volteó al cielo y vio aquella majestuosidad, se quedó sin palabras. Y es ahí donde Dios comenzó a conquistar el corazón de David. Es en esos momentos de preguntas, de por qué a mí, de soledad. Quizás Dios te ha quitado a alguien que le estaba estorbando para que tú tuvieras esos tiempos de intimidad con Él. A lo mejor no te lo había preguntado, pero ¿por qué me pasó esto? Porque a lo mejor Dios te está librando de distractores y te está permitiendo enfocarte. Si David no hubiera conocido el corazón de Dios, no se hubiera adentrado a conocer quién es Dios, muy difícilmente se hubiera propuesto construir una casa. Era enfrentar a todo un pueblo de jebuseos que tenían tomada su ciudad, rodeada por muros, súper difícil de conquistar. Pero David conocía el corazón de Dios. Es como cuando estás enamorado de alguien y quieres darle algo, y no importa lo que cueste, y más cuando somos novios, ¿verdad? Le dije una vez al pastor, le dije, éramos novios así, ay, tengo ganas de unos hot dogs, unos dogos. Pues anduvimos en el carro como una hora. No había, no sé, y no, que está cerrado, y en otro que no abrió, no, que ya lo quitaron. Hasta que encontramos los mentados dogos. Claro, quería quedar bien, ¿verdad? Una vez, mi papá se enfermaba de la gripe una vez al año. Pero yo creo que le daba COVID, porque le daba fuerte, lo tumbaba. Una vez al año sabíamos que. Y llego a la casa, a mi papá con una sudadera, caminando así bien despacito con la bolsita de pan. ¿Qué andas haciendo? Es que mi mamá estaba embarazada de mi hermana la más chica. Es que tu mamá tenía ganas de un pan con coco. Y fui a buscar el pan con coco. Y decir, ay, qué delicadita, te hubieras comido un pedazo de camote, hombre. ¿Por qué? Porque cuando amas a alguien, quieres darle lo que esa persona desea. Es lo mismo. David amaba a Dios. ¿Cuánto te amo, Dios? ¿Cuánto te amo? Es el único versículo en el Antiguo Testamento donde se le dice directamente a Dios, ¿cuánto te amo? El único personaje que le dice estas palabras. El secreto estaba en que David amaba a Dios porque había entrado en su corazón en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de la adversidad. ¿Cuántos de que tuvimos una niñez difícil? No levantes tu mano, pero ponte a pensar y dices, no, pues sí. Y más ahorita los niños, no, al psicólogo por los traumas, por los complejos, por el rechazo, el abandono. Bueno, pues David era un conjunto de todo eso. Pero Dios preparó el escenario para que David pudiera conectarse. Qué importante era que David pudiera conectarse con Dios, conocer su corazón, porque una vez anclado el corazón, nadie lo pudo mover de su propósito. Nadie. ¿Vinieron los problemas? Sí que vinieron. Vivió huyendo del rey
que quería matarlo injustamente, huyendo de él años. Pasó desiertos. Su mismo pueblo lo quería, su misma gente lo quiso apedrear cuando la ciudad de Siclag fue incendiada, y tomaron a sus mujeres y a sus hijos como cautivos. Querían matar a David. Le quitaron a David su esposa Mical, se la quitó Saúl y se la dio a otro. David tuvo que enfrentar la pérdida de su hijo que había tenido con Betsabé. David tuvo que enfrentar cómo Amnón, su hijo, abusó de su hija Tamar. Y luego cómo Absalón se venga y mata a Amnón. Y luego cómo Absalón se levanta contra su propio padre, se acuesta con sus concubinas frente a todo el pueblo, lo deshonra. David tuvo que enfrentar muchísimas cosas, pero ninguna de esas fue suficiente como para desviar la mirada del propósito que él tenía. Ninguna cosa. Si tú y yo hemos enfrentado cosas difíciles, te aseguro que la mayoría de las veces dices, no, ya no, mejor me voy a poner a vender gorditas. Creo que eso de Dios, no, ay no, ya no voy a ser misionero, ya no me voy a, ya no quiero predicar, ya no quiero hablar de nada, no quiero esto, y comienza uno a desanimarse, comienzas por los problemas. Sin embargo, David no lo hizo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, el hacer su voluntad, estaba escrito en su corazón. Qué importante es lo que damos nosotros en solamente querer obedecer los 10 mandamientos, sino conocer la voluntad de Dios, porque ahí es cuando decimos, me agrada hacer tu voluntad, porque mi corazón está conectado al tuyo. Dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, a los que aman a Dios, sus mandamientos no les son gravosos, no son difíciles. Cuando amamos a Dios, lo único que queremos, anhelamos es hacer su voluntad. Si nos toca pasar lo difícil, ¿sabes? Cuando la iglesia primitiva, los primeros cristianos eran tomados, encarcelados, asesinados, maltratados, ellos no se ponían así a decir ay, pero ¿para qué? Eran antorchas humanas que encendían toda la ciudad, y en medio del dolor y en medio de ser quemados escuchaban cánticos de adoración y de exaltación, porque ellos habían aprendido a llegar al corazón de Dios. ¿Y sabes cómo? A través del sufrimiento. Pero nosotros huimos del sufrimiento, no queremos el sufrimiento, odiamos el sufrimiento y no entendemos el sufrimiento, que el sufrimiento nos da ejemplo de cómo David se conectó con el corazón del Padre y nunca se movió de ahí. Y cada que tú y yo pasamos esos momentos de soledad, ¿por qué la gente nos rechazó? ¿Por qué aquel me abandonó? ¿Por qué aquellos me dejaron? ¿Por qué vivo estas injusticias? Es que es Dios preparando tu corazón para que puedas entrar a su corazón. Hoy en día, Satanás sabe tan claramente lo peligroso que es una persona que toca el corazón de Dios, que conoce el corazón de Dios, que no deja que la gente se concentre en Dios, y nos ha puesto unos aparatitos así chiquitos que nos mantienen ocupados todo el día para que no podamos ver la grandeza, la majestuosidad de su presencia, de su esencia. ¿Que me dejó? Pues ahí pasó 50 horas en el celular. ¿Que me enojé? ¿Que me dijeron que me hicieron esta injusticia? Al celular o a la televisión, y ahí me distraigo. Una y otra. Distraído. Cuando Dios está diciendo, lo que quiero es tu corazón. Lo que quiero es imprimir mi voluntad en tu corazón para que te sea más fácil obedecerme. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, yo quiero obedecerte? ¿Alguien aquí le ha dicho a Dios? Levante su mano. ¿Alguien aquí le ha dicho, Señor, yo quiero obedecerte? Yo sí quiero hacer tu voluntad, yo sí quiero.
y hemos fallado, levante su mano. Y Dios ha escuchado esa oración y dice: te quiero ayudar. Para que eso suceda, necesitas conocer mi corazón. Pero estamos tan distraídos en este mundo donde las prisas son el pan de cada día. Esta es la generación que nos ha tocado vivir. Las prisas, las distracciones, el pequeño ratito que tenemos. ¿A dónde nos vamos? Al celular, a Facebook. Estamos. Las redes sociales, bien utilizadas, son una herramienta que nos pueden ayudar. ¿Cuántas veces vemos un versículo o vemos el inicio de una prédica y ya la buscamos en YouTube y nos bendice? Pero es una excelente herramienta del diablo para mantenernos distraídos y no permitirnos entrar al corazón del Padre y no permitirnos conocer su voluntad. ¿Sabes cuántos motivos tuvo David a lo largo de su vida para abandonar el deseo de su corazón de honrar a Dios, estableciendo una casa? Dios no lo había pedido y Dios no lo iba a juzgar, así que no me obedeciste. Dios no lo pidió y lo dice su palabra: yo nunca le pedí, pero Él quiso hacer mi voluntad. ¿Sabes cuántas veces? Muchas. En medio de los problemas, en medio de la adversidad, en medio de las injusticias, si tú y yo leemos los salmos, vemos a un David tan humano como tú y yo. Oh Dios, te amo, Señor, mátame mejor, ya no quiero vivir, pero tú eres grande en misericordia, pero destruye a mis enemigos, que se mueran todos. Pero grande, Señor, yo espero en ti, porque no puedo confiar, mi alma está desfalleciendo. Señor, grande es tu poder. ¿Sí o no es cierto? Unos altibajos de David tan humano, pero tenía el corazón de Dios, porque había entrado en el corazón de Dios, había tocado, le permitió a Dios imprimir su voluntad en su corazón en medio del dolor, del sufrimiento, de las cosas que no entendemos. David no podía cambiar y decir: yo voy a ser el más grande, el primogénito, el legítimo, que todos me quieran, que mi padre me tenga en casa todos los días. No podía cambiar porque era el menor y no tenía voz. No tenía voz. Con el rey Saúl le dijo muchas veces: mira que yo no te quiero hacer daño, que yo te soy fiel. No tenía voz. Pero esos momentos de soledad, de incertidumbre, esos momentos donde todo es oscuro, esos momentos cuando cae la noche, cuando la noche nos alcanza, cuando no ves más allá de unos cuantos metros, porque cuando cae la noche, verdaderamente la noche, no se ve nada. Decidimos un día acampar, algunos ya conocen este testimonio, acampar, varios hermanos cristianos, y nos fuimos a la primavera, invitamos a otros amigos, nos dijeron que no, bueno, estaban unos misioneros, se fueron ellos, pero se quedaron sus hijos misioneros, todos oramos en la noche, una lumbrada, gracias, a gusto. La mayoría se durmieron en una casa de campaña, mi mamá, todos mis hermanos, todos los jóvenes que iban, y la Betsy siempre se sintió muy grande, tendría unos 6 años, 5 o 6 años. El pastor y yo, y Natancito, que estaba bebé, nos dormimos en la camioneta, traíamos una vagoneta, le hicimos cama y nos dormimos. Y mi papá se durmió, traía otra camioneta, se durmió en la camioneta. En la madrugada empezamos a oír cómo golpeaban nuestra camioneta. La golpeaban con tanta fuerza y la movían. Y luego comenzaron a gritar: esto es un asalto, salgan con las manos en alto. De verdad no podíamos ver nada, solo veíamos sombras. Estábamos a la luz de la luna solamente y no se veía nada, o sea, nada, solo veíamos sombra. El pastor siempre fue de traer sonido en la camioneta o en los carros, y traía un cajón con bocinas y todo, que para hacer la cama en la camioneta, el cajón lo puso en el asiento del conductor. Entonces, ni como él aventarse, arrancar y llevarnos a varios, ¿verdad? A matarlos.
ahí había puesto. Yo me había quitado el pantalón, entonces en lo que me ponía el pantalón y el pantalón y yo el pantalón, ¿dónde está el pantalón para poder abrir la puerta y salir? Luego comenzaron a golpear y decían, el bosque se está quemando, salgan. Y entre la confusión yo decía, bueno, ¿son amigos o enemigos, verdad? O sea, o es un asalto o realmente se está quemando. Pero por más que fijábamos la vista, no podíamos ver nada. Mi papá, en la camioneta, ellos nunca se dieron cuenta que mi papá estaba ahí. Traíamos un machete donde se había cortado toda la hierba para asentar las casas de campaña. Entonces, agarra mi papá el machete y comienza a contar. 1, 2, 3, 4. Y dijo, me voy a bajar y empiezo a machetear gente. De que maten a los míos, a yo matarlos a ellos, pues no. Entonces, abre la puerta y empieza a bajarse con el machete en mano para, dice, por lo menos me llevo 2 o 3, eran como 5, se veían como 5 sombras, ya 2, pues a ver gente, ¿cuánto? Por lo menos 2 o 3. Y yo volteaba y me asomaba, yo buscaba en la casa de campaña, nadie salía, nadie, yo dije, ya los tienen detrás de la casa de campaña todos hincados, y yo, mi hija la tienen ya ahí encañonada, y por eso yo no veo nada. Y bueno, total, abre la puerta, y en cuanto abre la puerta el pastor para bajarse, pues bajamos nosotros. Yo dije, en cuanto él abra la puerta, lo van a empezar a patear. Yo sí pensé así, dije, en el suelo. Y es un temor, es un terror que te invade todo el cuerpo. Cuando se abre la puerta, ya mi papá iba caminando hacia ellos no lo habían visto. Cuando abren la puerta, empiezan a soltarse las carcajadas. Y yo salgo. Eran unos de los hermanos que nos dijeron, no vamos, pero al final, a las 12 de la noche dijeron, no, pues sí hay que ir. Y nos cayeron a las 3 de la mañana. Los hubiéramos matado. Si el pastor no tiene el cajón encima del carro del conductor, sí nos hubiéramos llevado a 2 o 3. Y si mi papá llega antes que cuando abrimos nosotros, por lo menos a uno se le hubiera dado machetes. A lo que voy es esto, en la noche oscura no se ve absolutamente nada. David, en medio de la noche, no podía ver hacia el frente, no sabía qué le esperaba, no sabía si ese día sería el día que se enfrentaría con el oso, con el león, no sabía, pero su mirada comenzaba a irse hacia las estrellas, hacia el cielo, hacia la majestuosidad de Dios, y a poder escuchar en medio del silencio la voluntad de Dios que estaba siendo escrita en el corazón de David. No podemos evitar los momentos difíciles, no podemos evitar las injusticias en la vida ni la oscuridad de nuestro caminar, imposible. Pero esos son los mejores momentos. Dios es experto y Dios anhela tomar esos momentos para mostrarnos su corazón y que conozcamos su voluntad. Y una vez cuando su voluntad está impresa en nosotros, caminar en ella de tal manera que pase lo que pase, no movernos de ahí. Que nosotros no dependamos de cómo me siento, porque ahora los cristianos dependemos de cómo nos sentimos. Hoy es que no tenía ganas hoy de ir a la iglesia. ¿Y quién te dijo que vienes cuando tienes ganas? ¿Quién te dijo que a Dios se le busca cuando tienes ganas? ¿Quién te dijo que adoras a Dios cuando las cosas van bien? Cuando te salen, cuando te dieron el trabajo, cuando tienes para pagar la renta. ¿Quién te dijo que el amor hacia Dios está condicionado en cómo me siento yo, cómo estoy yo, qué pienso yo? Me sienta como me sienta, piense lo que piense, Dios es digno de que se le alabe, se le obedezca, se le rinda honor, gloria y alabanza. Él es digno. No importa si yo me siento bien o no. No importa. Cada vez que tenía yo un problema, una situación difícil, claro que me daban ganas de quedarme en la casa, y no solamente en la casa, en la cama, de no quererme levantar.
Pero yo decía, hoy más que nunca le necesito. Hoy más que nunca yo necesito tomar su mano. Hoy más que nunca necesito estar cerca para que Él me sostenga. Y volteaba y veía a mis hijos y yo decía, yo necesito enseñarles que cuanto más difícil está la situación, más cerca debemos estar de Él. Y cuando las cosas se ponen difíciles, porque se pondrán difíciles. No te estoy profetizando nada malo, te estoy advirtiendo que en este mundo las situaciones difíciles, el sufrimiento es parte de la vida. Y yo necesitaba que ellos lo entendieran y supieran que pase lo que pase, te sientas como te sientas, nuestra relación con Dios no está condicionada. David lo entendió. David lo entendió. Y David pudo experimentar algo que según la Biblia no se ha registrado otra persona conforme al corazón de Dios. Seguramente personas han logrado entrar a su corazón y conocer su voluntad. A mí me impacta y me llena de gozo. Si se fijan y si tú entras, si eres nuevo en la congregación, puedes entrar y ver los videos desde que iniciamos cada semana. Si tú te das cuenta, en el año predicamos acerca de diezmo 2 veces, nada más. De dinero no se predica. Un día tomamos la decisión exclusiva de decir, o sea, qué flojera, si el Espíritu Santo no convicciona a la gente, mucho menos nosotros hablando. Pero gente que desde que llegó sin conocer el Evangelio llegó y nos dijo, oye, ¿cómo para qué son los sobres que dan ahí? Ah, mira, pues fíjate que ponemos nuestro diezmo, el diezmo es la 10ª parte de lo que tú ganas, y ese dinero es para la renta, para los eventos que hacemos. Si se fijan en la congregación no cobramos material, los niños, todo, luz, demás, apoyar a personas que de repente se atora la carreta, es para eso. Ah, eso es todo. Y vemos las siguientes semanas comienzan a diezmar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios quedó escrita y grabada en el corazón. Sin que nadie te esté diciendo, ay, es que fíjate, es que tienen que diezmar. Venimos de una congregación nosotros donde cada semana se hablaba de diezmo. Si la gente quiere hacer la voluntad de Dios, la va a hacer. Y si no, ni aunque le expliques, eso viene cuando tú conoces el corazón de Dios, nada más. ¿Qué debemos hacer? Eso, darnos la oportunidad de conocer el corazón de Dios, darnos la oportunidad de escuchar su voz, darnos la oportunidad de poder deletrear lo que Él quiere decirnos. Eso debemos hacer. Pero ¿cómo lo podemos lograr si ya no estamos ocupados? ¿Cómo lo podemos lograr si siempre estamos afanados, carreras? ¿Cómo lo vamos a lograr? Si el poco tiempo que tenemos nos la pasamos distraídos, en una película, en la televisión. Oye, yo entiendo, y en lo personal yo muchas veces, así de que hoy, por ejemplo, los domingos que terminamos tan cansados porque el estar aquí no solamente es un cansancio físico, terminamos muy agotados. Sí, digo, mi mente tiene que desconectarse y veo una película, sí. Pero durante la semana estoy constantemente, necesito escucharte, necesito voltear al cielo, siéntate en una banca, tómate un respiro, abre la ventana, ve al cielo, camina unas cuadras, voltea a ver la naturaleza, conéctate. En esos momentos la voluntad del Padre se va a escribir en tu corazón y entonces podemos vivir como lo hizo David y podemos decir, cuánto amo tu ley, el hacer tu voluntad, oh Dios, me agradaba. Y lo que es la voluntad de Dios va a ser más fácil para nosotros, va a ser más fácil. Esta mañana Dios me dice que te diga que Él ha escuchado tu oración, donde le dice, Señor, yo quiero obedecerte, he fallado muchas veces, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Pues Dios ha escuchado y te está diciendo, mira, yo quiero escribir mi voluntad en tu corazón para llamarte
como un hijo conforme a mi corazón. Solo necesitas buscarme, conectarte, tomar decisiones, es decir, no puedo pasar más de una hora en redes sociales, no puedo. A veces como adultos tenemos la desventaja de que nos sentimos que nadie nos puede gobernar, que nadie nos va a decir cuánto tiempo yo paso haciendo tal o cual cosa. Tenemos esa desventaja. Cuando son niños pequeños, pues saben que hay un adulto que les dice hasta cuándo apaga la televisión, te quito el iPad, esto, pero cuando somos adultos nos sentimos ingobernables y esa es una desventaja, pero a partir de hoy tú y yo podemos decidir, yo me gobierno, el Espíritu Santo me gobierna y yo tomo la decisión de una hora solamente. Y el demás tiempo a leer la Biblia, el demás tiempo tomo un libro, el demás tiempo me siento a ver el cielo, las estrellas, un árbol y a permitirle a Dios que me hable, que escriba en mi corazón su ley, su voluntad. Y entonces mi vida será más sencilla. Y pase lo que pase, tú vas a caminar en un propósito. Pero no sé ni siquiera cuál es el propósito. Por eso andamos de aquí para allá, queriendo obedecer y poniéndonos cargas tan difíciles de llevar, que al final del día nos sentimos frustrados por no poder. Nos sentimos frustrados porque nuestra carne pudo más que nuestro espíritu. Pero cuando la ley está escrita en el corazón, las cosas se vuelven fáciles, porque el único anhelo es hacer su voluntad. David vivió para eso, no se durmió, no fue a la cama sin antes haber terminado. A pesar de su vida complicada y difícil, él vivió por un sueño. Vivió para obedecer y cumplir la voluntad de Dios, que ni siquiera se le fue, que ni siquiera se la dijo Dios, sino le fue revelada. Por eso vivió David y su vida fue ningún rey como él, ninguno como él. Este es el día donde tú y yo debemos tomar decisiones. Dejemos de ser personas que quieren obedecer los 10 mandamientos. Ya, olvídate de eso. Enfócate en ser aquellos hijos que conocen el corazón del Padre y la voluntad de Dios de ser revelada. Quiero que hagas esto. Y tú dices, como sea, pero quiero dártelo, Señor, porque lo único importante aquí eres tú y no yo. Lo único importante en este mundo es Él. Nosotros somos simples colaboradores. Los burritos que cargaron a Jesús cuando iba entrando a Jerusalén, esos somos, solamente instrumentos. El importante es Él. Así que yo quiero que te pongas de pie en esta hora y yo quiero que oremos juntos. Quiero que oremos juntos. Quiero que adoremos a Dios. Aquellos que se han cansado de querer hacer la voluntad de Dios, déjame decirte, amigo, hermano, compañero de milicia, consiervo, no es por ahí. Es mejor entrar en el corazón de Dios y conocer su corazón y que su voluntad sea revelada a nuestro corazón y no quede en nosotros hacerlo en nuestras fuerzas. El amor puede más. Yo siempre he dicho que el amor es el arma más poderosa. El amor puede más que la obligación. Por amor podemos hacer tanto, mucho más que por obligación, porque debo hacerlo. Antes de buscar obedecer a Dios, comienza a buscar amarlo, adentrarte en su corazón, y todo va a fluir. Ama a Dios. La mejor manera es pasando tiempo con Él. Deja de obligarte a ser buena persona, porque vas a fallar. Eso no te va a llevar a ningún lado. Pero cuando tú conozcas la voluntad de Dios, te llevará a su mismo corazón y ahí te quedarás enganchado para siempre. Levanta tus manos al cielo. Gracias, Jesús. Quiero estar en tu presencia.
Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu dame de beber. Necesito amar. Precioso Jesús. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito orar. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de de tu manantial. Dame de
nuestro corazón sean esas tablas